Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Bajamos los cortes un 52%, mejorando la calidad de servicio para más de 3 millones de familias. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un ex árbitro internacional del fútbol argentino. Fabricó muñequitos de Mafalda que vendía en Plaza Francia en su infancia. Manejó un taxi, fue cadete, ferroviario, vendedor de pasajes por adelantado, playero en un estacionamiento. Comenzó su carrera en el año 1978 y en el 91 fue designado para dirigir en la primera división del fútbol argentino. Su debut como árbitro internacional fue al año siguiente, en el preolímpico de Asunción. Entre los torneos internacionales en los que ha sido seleccionado para dirigir están el Mundial de Fútbol Sub-17 del 93 en Japón, el Mundial de Fútbol Sub-20 95 en Qatar, la Copa América 95 en Uruguay, la Copa Confederaciones 1997 en Riad, el Mundial de Fútbol del 98 en Francia. Se retiró en el año 98 tras dirigir Platense Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En los años 2000 y 2001 presidió la Comisión de Investigaciones de Seguridad en el Deporte. En 2011 fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Acción Ciudadana. Fue director de Deporte de Pinamar, director del programa de seguridad de espectáculos futbolísticos. En 2013 fue candidato a concejal de La Matanza por el PRO. Y en enero de 2016 asumió como director provincial de Deportes Federados de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Javier Castrilli. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Te quería hacer una pequeña corrección. Sí. Yo no llegué a ser candidato a concejal, me pedí antes. Así que no llegué a ser candidato. Pero bueno, nada, no hay problema. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué es para vos? ¿Qué significa para vos ser árbitro? O haber sido árbitro, ¿no? Haber sido árbitro significa haber encontrado en un espacio la posibilidad de realizar aquello que uno tanto había cuestionado, tanto había criticado. Es como que la varita mágica del destino te toca en la cabeza y te dice, bueno, ya que hablaste tanto y ya que elegiste en la rueda de amigos, en el compañero de trabajo, en la cena familiar, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Bueno, a ver, vení y hacelo. Y entonces uno tiene de golpe de darse cuenta que todo aquello que sostuvo, lo que sentía, lo que pensaba y lo que tenía a través de la palabra, lo tenía que llegar a hacer con los hechos, ¿no? A través de la vida de los hechos. Sentí como una cachetada, una bofetada, como si fuera un reto del destino, para
para demostrar si era capaz de ser coherente, ¿no? Que existiera una coherencia, una correspondencia entre lo que uno pensaba, sentía, decía y lo que en definitiva terminaba haciendo. Y me animé, por supuesto. Y aquí estamos, ya a muchos años de haber terminado mi carrera y con la enorme satisfacción de haber cumplido. ¿Extrañas? Siempre se extraña, claro. Sí, siempre se extraña porque fueron muchos años, fueron 22 años, con muchas vivencias, con muchos recuerdos, y también, ¿por qué no?, con claros oscuros, tanto a las bondades y a las adversidades, ¿no?, que trae aparejado desandar el camino del arbitraje. No es un jardín de rosas, y entonces cuando las actividades tienen esas dificultades, esa adversidad, y uno se va sobreponiendo y va sobrellevando esas adversidades, obviamente que va cargando el recuerdo con un aspecto muy importante. Por eso obviamente genera nostalgia, genera extrañar todo ese camino, pero a la vez obviamente uno tiene que ser consciente que al pasado uno debe recurrir para sacar conclusiones y poner esa experiencia al servicio del futuro, ¿no?, mirando siempre para adelante. ¿Te costó mucho dejar? Porque según había leído, pasaste 3 semanas enclaustrado después de haberte retirado. Sí, claro. A ver, el camino de la coherencia trae aparejado que uno muchas veces tiene que tomar decisiones que atentan contra sus propios intereses. Es decir, no solo dentro del campo de juego, por sobre todas las cosas también afuera. Uno tiene que plasmar a través de los hechos lo que vino sosteniendo. Y si uno responde a un sistema de ideas, de principios y de valores, por más que los tiempos sean totalmente adversos, los intereses de uno tiene que seguir adelante con convicciones. Y si esa convicción lo hace llevar a uno a tomar la decisión de renunciar a lo que más quería en ese momento, obviamente que va a doler, pero hay que hacerlo porque corresponde. Ese es el camino del deber ser, ¿no? Cuando las personas, así como ocurre con el arbitraje en todos los órdenes de la vida, muchas veces se ven en la disyuntiva de que el camino se bifurque, tiene que optar por el camino de la conveniencia, de la comodidad, o el camino del deber ser. Sabe que ese camino del deber ser es muy doloroso, es extremadamente doloroso, es escabroso, que va a traer aparejado un sinnúmero de dificultades, pero sin embargo el poder de la convicción, de la más íntima y profunda convicción, es la energía suficiente como para llevar a cabo esta acción. ¿Y de qué te agarraste para sobrellevar eso? Porque fue o sea, no es como por ahí en otros casos que uno se viene preparando y dice, bueno, cuando llegue a los 45 o llegue a los 50 me retiro, entonces te vas preparando para cuando llegue ese momento y mentalmente vas creando todo como para retirarte. Tu caso fue mucho más brusco. ¿De qué te agarraste para seguir adelante después de haber tomado esa decisión? Bueno, cuando uno tiene que desarrollar actividades, primero tan susceptibles, tan delicadas, sí, tan sensibles, que esa actividad significa tomar decisiones, sí, que lesionan intereses de terceros. Uno lo tiene que hacer en la más absoluta transparencia, en la más absoluta ecuanimidad, en un marco de igualdad ante la ley. Y son conceptos muy grandes y muy graves. Entonces, esas actividades, como el arbitraje, que tienen esas características, hace que quienes las lleven a cabo tengan que imaginarse hipótesis, conflictos, sí, y tener bien en claro
desde dónde y hasta dónde van a tomar decisiones y cuáles son las decisiones que tienen que tomar. De manera tal que cuando ocurran los hechos desgraciados, uno no tenga margen de ningún tipo de duda, ya sabe cuál es el camino. Y en esas oportunidades, en esos días, ocurrieron hechos desagradables, por cierto, traumáticos, abruptos, que no hicieron más que convencerme de que la decisión inequívoca era mi retiro de la central. Cuando en alguna entrevista decías que siempre fuiste muy introvertido y que la exposición pública te daba cosa. ¿Cómo se conjuga eso con tener que ser árbitro de fútbol, donde quieras o no, estás en el centro de la visión de tanto de todos los jugadores como de todo el público, más allá de que no seas uno de los protagonistas del partido? Porque hay conductas que se ejercitan, uno va adquiriendo una gimnasia y se va desproveyendo de todos los elementos inhibitorios. Sí. Uno tiene que saber qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, lo positivo, lo negativo, y en aras de mejorar, en aras de buscar excelencia. La exteriorización es un aspecto muy importante a la hora de los árbitros, principalmente aquellos que tienen que, aunque no sean árbitros, pero todos aquellos que tienen que trabajar en público. Digamos, es incompatible para los que tienen que trabajar en público con su cuerpo, o bien también a través de la exteriorización de la palabra, sentirse condicionados por esos factores inhibitorios. Entonces tiene que ir desprendiéndose de esos factores de a poco, acostumbrando su conducta, acostumbrándose a la exposición, no solo de su comportamiento corporal, de su lenguaje corporal, sino también de la oralidad. Somos personas formadas a través de la palabra, entonces tenemos que darle un lugar muy importante a cómo nos expresamos. Y reitero, a través de esa gimnasia uno va perdiendo esa sensación de vergüenza a la exposición. De cualquier forma, también uno inconscientemente, a nivel inconsciente, también sigue conservando cierta sensación de incomodidad cuando tiene que ingresar a un lugar y lo están observando, por ejemplo. Pero bueno, lamentablemente son cuestiones innatas en uno que también cuesta mucho trabajo la verdad. ¿Y en tu caso, cómo lo trabajaste? Por la fuerza de la convicción del plan de trabajo. Uno es consciente que la labor del árbitro exige determinados comportamientos, determinadas pautas que ubican a las formas externas y principalmente corporales a realizar movimientos que generen una sensación de confiabilidad y de seguridad. Es indispensable para todos aquellos que quieren transitar el camino del arbitraje que tengan presente que la gobernabilidad de un juego depende y mucho por la sensación de seguridad y de la credibilidad que despierten en aquellos que tienen que acatar las órdenes emergentes de las reglas de juego, en las cuales el árbitro es simplemente un vehículo transmisor de esas reglas. Entonces, esas formas externas son herramientas de trabajo que uno tiene que ir esgrimiendo y articulando a medida que se desarrollan las acciones, independientemente de todo el proceso interno. Entonces uno puede llegar a escindir, a separar toda cuestión afectiva de lo que procedimentalmente corresponde realizar conforme a los estímulos que se dan. ¿En un momento que sentiste el clic, dijiste, bueno, ya me adapté? ¿En qué momento fue? El proceso de adaptación como árbitro requirió de mucho tiempo en mí, porque mi intención no fue ser árbitro.
Mi intención primera era precisamente ser periodista deportivo, y Claro, más precisamente en el fútbol. Interpreté que el conocimiento, que las reglas del juego eran el lenguaje universal, que lo son, ¿no? Que todo el mundo son las mismas reglas, y que era insoslayable aprender ese conocimiento de las reglas para entender de qué se hablaba en el fútbol. claro. Y en aquella época yo, obviamente, no era mayor de edad, pero yo ya me había casado, ya era padre, y ya estaba emancipado, y gracias a ese estado pude ingresar en la Policía Argentina para aprender las reglas y ser periodista. Claro. Obviamente que en el momento yo no podía decir, no, yo no quiero ser árbitro. Yo concurría al curso de escuela de árbitro para aprender reglamento. Sí. Y después de 2 largos años, interminables para mí, bueno, me sorprendía habiéndome recibido de árbitro, sin la menor intención de practicar el arbitraje. Y luego comencé a darme cuenta a través de la práctica obligada, compulsiva, porque ya en el segundo año del curso nos obligaban a dirigir, obviamente estábamos para eso, Sí, claro. era entendible, y si vos querés ser árbitro tenés que dirigir. Entonces ahí comencé a darme cuenta de que si tenía condiciones físicas, si tenía la idoneidad de conocer la regla del juego, si tenía la praxis, si tenía también obviamente la voluntad de poder practicar algo que había criticado, bueno, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y si hubo siempre premisas que para mí fueron fundamentales a la hora del arbitraje, grabadas a fuego, que era la igualdad ante la ley, la justicia, la transparencia, la honestidad, el no solamente ser con estas características, sino aparte demostrarlo. Y por sobre todas las cosas también permanecer impermeable a las presiones y sobrellevar el peso de la sanción pública, de la injusticia, de la intolerancia y de la incomprensión. Todo eso fue generando en mí una especie de seducción reforzada por el afecto para recorrer el camino. Y eso me hizo cada vez más sentirme seguro de que ese era el camino a seguir. Estamos conversando con Javier Castrilli y vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, a mi manera, en la voz de Frank Sinatra.
personas, amigos, Ok. y compañeros de trabajo que me decían, pero Javier, fíjate, sé un poco más tolerante, más flexible, más Sí. de esto y lo otro. Muchas personas que siempre estuvieron al lado mío y que obviamente lo hacían desde la mejor intención. Pero uno tenía bien en claro cuáles eran los caminos a seguir. Yo siempre tuve bien en claro que un árbitro tiene que ser un garante de la seguridad jurídica, una persona respetuosa de los derechos de cada uno, que cuando no se transforma en ese garante de la seguridad jurídica a través de su previsibilidad, de su coherencia, de su trato igualitario, de su ecuanimidad, de su imparcialidad, obviamente que está transitando un camino diametralmente opuesto al que debe tener un árbitro. Entonces, es estar convencido de que si vos dirigiste de una manera y te formaste en el fútbol campesino, en el fútbol chacarero del interior del país, ¿por qué frente al fútbol, al mega profesional, hiper profesional, frente a los más grandes futbolistas y trascendentes futbolistas del fútbol argentino, internacional, vos tenés que cambiar, ¿no? Claro. Cuando tiene que ser totalmente al revés, es decir, a mayor nivel de competencia, mayor nivel de exigencia. Esa exigencia en el cumplimiento del marco normativo tiene que guardar una relación directamente proporcional al nivel de competencia. Entonces, creo que es estar convencido, ese absoluto, esa convicción profunda que uno siempre tuvo, fue la que me hizo sobrellevar la adversidad. ¿Qué dijo tu familia el día que dijiste, bueno, voy a empezar a dirigir, voy a ser árbitro? Mirá, en líneas generales, yo creo que muchos no lo entendieron a dónde me dirigía. La que más protestaba era mi madre, pobre. Mi viejo, recuerdo que bueno, mi viejo ya se estaba retirando, un docente toda su vida y ya transitaba los últimos años de su carrera como docente, y después, bueno, se enfermó y lamentablemente falleció. Mi viejo no me vio dirigir en primera división, pero sí tomó conocimiento de que yo estaba recorriendo ese camino. Pero no pusieron demasiados reparos en que yo siguiera ese camino. No. Muchas veces, tanto mi ex esposa como mi madre siempre tenía mucho temor de las consecuencias físicas que me podía llegar a traer aparejado el ejercicio de la actividad, pero no pasaba de eso. Hay muchos otros peores temores que los árbitros enfrentan y algunos de ellos lamentablemente reflexionan ante eso. Sí, porque me imagino que durante toda tu carrera habrás sufrido muchísimas amenazas telefónicas, personales, más allá de las que te gritan en la cancha todo el tiempo. Digo, y eso la familia también tiene que saber sobrellevarlo, ¿no? Sí, principalmente los afectos. Bueno, en primera división, cuando tuve la oportunidad de debutar en primera división, comenzó esa etapa. A veces te preguntan, ¿alguna vez fui amenazado? Yo digo, todos los días me amenazan. Uno ya había naturalizado esas amenazas, ¿no? Que a ver, por naturalizarles, por ser tan asiduas, no dejan de ser molestas, incómodas, y obviamente para el círculo más íntimo de relaciones, no dejan de hacerles sentir el temor, ¿no? Pero bueno, obviamente como todas aquellas actividades que están tan vinculadas y relacionadas y expuestas a sufrir determinados riesgos, uno siente el temor, pero también tiene que tener la capacidad para dominar ese temor y actuar en consecuencia por sobre todas esas sensaciones negativas. ¿Y qué sentiste? Recién hablabas de cuando debutaste en primera
¿Qué sentiste el día que te tocó dirigir por primera vez en Primera División? Siempre las primeras veces son inigualables, ¿no? Y yo ya venía con la experiencia de haber experimentado esas primeras veces en todas y cada una de las categorías. Porque aparte de haberme formado en el interior, yo recorrí todas las categorías y todas las divisiones de la Asociación del Fútbol. Novena categoría, dirigí futsal, dirigí fútbol femenino, pasé por todas las divisiones y después por todas las categorías, primera D, primera C, la B metropolitana, la B nacional. Y dirigí en todos los estadios, a lo largo y a lo ancho del país, desde Orán hasta Río Grande. Yo dirigí en Río Grande y dirigí en Orán. Uno no lo dice, literalmente dirigí en esos lugares. Entonces, cuando uno dirige y tiene que dirigir Primera División por primera vez, es realmente un golpe muy fuerte, que solamente esa sensación fue superada cuando me tocó dirigir mi primer River y Boca, ¿no? Y te diría que en términos comparativos es mucho más fuerte la primera vez, todos y cada uno de los Boca River, que dirigir un mundial. En mi caso, dirigir un mundial en Francia 98 fue hermoso, todo lo que quieras, pero en cuanto a repercusión, impacto interno, nunca alcanzó a generar en mí lo que sí sentí cuando dirigí mi primer River y Boca, o el resto de los River y Boca que me tocó dirigir, tanto oficiales como amistosos, ¿no? Pero mi primer partido en Primera División, que fue Estudiantes de La Plata con Deportivo Español, lo que siempre me llamó la atención en esos debuts fue cómo vivía la previa. Siempre fui consciente que la previa, los instantes previos, el día anterior, la noche anterior, las horas antes del partido, tenían que ser vividas muy en el plano racional, más que en el emotivo, en donde todo tiene que ser fríamente calculado, razonado, de manera tal que los pensamientos no se disparen en forma descontrolada y que a uno lo embargue un proceso emocional. Y todo eso, no solo antes del partido de mi debut en Primera División, sino también en los River y Boca, en las finales de Copa Libertadores, en las previas de los partidos del Mundial. Siempre observé la necesidad de ir organizando mis tiempos y mis pensamientos. Porque estoy totalmente convencido que obviamente que si uno no lo hace, corre el serio riesgo de que la ansiedad lo vaya consumiendo y que después se traduzca en pérdida de la posibilidad de desplazarse, de tener un rendimiento físico y por supuesto de la oxigenación en sangre en el cerebro, en los momentos de la verdad, ¿no? Entonces creo que muchas veces eso explica que hay árbitros que se preparan físicamente extraordinariamente bien y que después los ves en la mitad de un partido complicado que pareciera que quedan lejos de la jugada. Es decir, como si se entrenó, ¿cómo es posible que lamentablemente no cumpla como estaba previsto que lo hiciera? Y yo creo que mucho tiene que ver esa vivencia en la previa de ese competición. Estamos conversando con Javier Castillo y vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo,
Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Javier Castrilli. Recién estabas hablando de tus épocas, de tu debut como árbitro. Pero yendo un poco más para atrás, ¿cómo fue tu infancia? Porque lo que dije un poco en la presentación, hiciste desde muy chico, ya a los 14 años, vendías muñecos de Mafalda en la Plaza Francia, te corría la policía. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, muy feliz. Yo tengo un buen y un gran recuerdo de mi infancia. Mi infancia de la típica familia de clase media baja de aquel entonces. Le dije, mi viejo fue toda su vida docente y como todo docente tenía que trabajar mañana, tarde, noche, en los 3 turnos para poder pagar la olla, ¿no? Y sobrevivir. Mi madre fue ama de casa, la antigua ama de casa, que gerenciaba toda la actividad familiar, los enseres de la casa, con mucho sacrificio, laburando de sol a sol, porque no paraba nunca, paraba solamente para ver la novela. Pero bueno, en ese contexto, un contexto de muchas privaciones, de muchas limitaciones económicas, producto de las dificultades que generaban los magros ingresos de los docentes, que son históricos. Sin embargo, uno guarda un grato recuerdo porque nosotros, no sé si pobreza, pero nosotros teníamos una humildad muy digna, ¿no? Donde el trabajo siempre estaba presente, el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, la educación, el esfuerzo para que nos podamos capacitar, y los deseos de mis padres y de todo el núcleo familiar que nos rodeaba, de que pudiéramos llegar a recorrer un camino, digamos, rico en nuestro desarrollo intelectual. Entonces siempre uno grabó a fuego esos conceptos y los llevó a lo largo de toda la vida. Por eso mi infancia, obviamente, en distintas etapas, siempre uno la habrá de recordar con mucha alegría, con mucha satisfacción y orgullo. ¿Y con qué soñaba ser ese chico? Mirá, a mí me gustó mucho siempre la música. Muchas veces te dicen, los árbitros son futbolistas frustrados. Yo la verdad que nunca, jamás se me cruzó por la cabeza ser futbolista. Y jugaba la pelota todos los días, los pibes del barrio. Yo nací en el Hospital Durán y vivía ahí a 1,5 cuadras del Parque Centenario y paraba a la vuelta. Desde los 10 años que gané la calle ahí en el Parque Centenario, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, y después no volví más. Es decir, mi vida en la calle era otra época, ¿no? Pero bueno, siempre sentía esa libertad de estar en la calle, en la vida pública. Y bueno, me llevó a través de mis amigos del barrio a incluso incursionar en trabajos que me iban proporcionando algo de dinero, ¿no? Como vos bien dijiste. Mi primer trabajo fue conseguir cambio, monedas a una parrilla que estaba en la esquina de Campichuelo y antes se le decía Méndez de Andes, ahora no recuerdo cómo se llama. Había una parrilla, entonces el parrillero nos daba dinero y subíamos a la línea 65 y le pedíamos la moneda y
Y así bajábamos del colectivo y seguíamos pidiendo y volvíamos haciendo el mismo recorrido, con los bolsillos llenos de moneda. Y nos pagaban, al principio nos pagaban con un sándwich de chorizo o de morcilla, pero para nosotros era fortuna. Y después, como vos bien dijiste, viste, esos conocimientos me llevaron a incursionar en la venta, primero en la venta y después en la fabricación y en la elaboración de muñequitos de Mafalda. Trabajamos con un amigo del barrio, Jorge Roxay, que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Cuando hacemos la reunión de los pibes, los pibes, sobre todo de gestorio como yo, todos los amigos del barrio a veces vienen y nos recordamos esas viejas anécdotas. Así que también la vida del barrio ocupó un lugar muy importante. Sí. Niñez y mi juventud. Pero ¿cuál era tu sueño? ¿Con qué soñaba ese chico? No, ¿Qué querías ser? soñaba inicialmente, viste, las influencias de la opinión de los padres. Ellos querían que yo fuera médico, fuera qué sé yo. Pero a mí me gustaba la música. A veces nos juntábamos con los pibes del barrio, la barra grande, porque nosotros teníamos dos barras, la barra chica y la barra grande. La barra grande tenían guitarra, bajo, viste, formaban bandas. Y a veces nos colábamos nosotros y uno trataba que cuando hacíamos algo en una cagada nos acababan cagando. Pero me gustaba la música, en algún momento se me ocurrió estudiar. Pero bueno, después de esas cosas de la vida, había ingresado a la Facultad de Medicina cuando terminé mi etapa de secundario. Pero después, bueno, obviamente, me puse de novio, mi novia quedó embarazada, me casé a los tiros. Entonces, viste, la vida te va llevando por un camino, pareciera que el hacedor de todo te va diciendo, no, para vos esto y para vos aquello, y te va llevando por algún camino que no lo tenías previsto. Entonces empecé a trabajar con la responsabilidad de tener un hijo, y inicialmente empecé en un taller de chapa y pintura, después en una fábrica de textil detrás del Parque Centenario, se llamaba Manuceda, y ahí comencé a trabajar, ¿no? Entonces ahí medio como que tus sueños, viste, vos ya los ves cada vez más lejos, tus sueños, tenés que de algún lugar hacerlo, corresponde hacer, porque tenés que llevar el pan a tu casa, porque te está esperando ya una mujer y un hijo, ¿no? Entonces comenzás a sentir ese peso de la responsabilidad que te va alejando de aquellos sueños, pero al menos los sueños van cambiando, van modificándose. La capacidad de soñar nunca me abandonó, y si bien fui cambiando, pero siempre aparecen sueños nuevos, ¿no? Entonces esa imagen primera de seguir un camino de la música se fue transformando, y después obviamente la suerte del destino me llevó a recorrer el camino del arbitraje y tener a través de ese camino otro tipo de sueños. Durante gran parte de tu carrera trabajaste en paralelo a que dirigías el fútbol. ¿En qué momento pudiste empezar a vivir del arbitraje? Nunca. Es decir, yo terminé el último partido de mi vida cobrando 500 pesos. Es decir, yo nunca dejé de trabajar. Uh-huh. Y si lo hice, no fue en forma voluntaria. Es decir, yo he perdido trabajo, recuerdo, en una oportunidad había conseguido un trabajo, comencé como cadete y terminé como empleado de ventas, en una empresa que fabricaba morcetería para líneas de alta tensión, el holding de Pérez Compán se llamaba Morcela. Pero claro, como yo tenía que dirigir en el interior, muchas fueron las veces que yo volvía a Buenos Aires un lunes a la mañana. Claro. Entonces entraba tarde. Y llegó un momento que el jefe me dijo, mire, tiene que elegir. Si usted quiere quedarse acá, tiene que dejarse. No puede, yo no lo puedo.
Y le di la mano y me fui. Y ahí comencé a trabajar en taxi, a tener trabajos así más independientes. Después la vuelta de la vida me llevó a trabajar en Ferrocarriles Argentinos, que desarrollaba horarios y turnos rotativos, a veces me permitía cierta facilidad para cubrir los turnos y cambiar los francos. Entonces, siempre fui un agradecido de pasar por Ferrocarriles Argentinos por el afecto que genera trabajar dentro de Ferrocarriles Argentinos y el proceso identitario como ferroviario, ¿no? Sí. Yo pasé 10 años de mi vida como ferroviario que me hicieron mucho bien, también para formarme como persona. O sea, incluso también trabajaste en una playa de estacionamiento, o sea, fuiste transitando por un montón de trabajos cuando a la par dirigías a los jugadores de primera elite de la Argentina y del mundo. Claro, claro. Bueno, en realidad yo fui playero allá a comienzos de la década del 80. Uh-huh. Trabajé 2 años como playero y que después comencé en Ferrocarriles Argentinos. Ahí me cambié a Ferrocarriles Argentinos. Pero siempre, es decir, por eso cuando vos me preguntás alguna vez cuándo empezaste a vivir, no, jamás viví el arbitraje, es decir. Ni siquiera cuando dirigiste el Mundial. No, para nada. En el Mundial, de hecho, yo ya trabajaba, yo escribía para el diario El País de Montevideo. Pero aparte tenía otros trabajos, era gestor, es decir, siempre me la rebuscaba para redondear el dinero y poder sobrevivir. Porque en aquella época que estaba la paridad o la convertibilidad del 1 a 1, ¿no? $1 peso, $1, yo cobraba $500, cobraba 500 pesos. Claro. Pero claro, era nada. Y alguna vez tuve una, no discusión, pero me llamaron los presidentes de Banfield y de Colón en la AFA para proponernos, a mí, a todos los árbitros, porque te agarraban de a uno, obviamente, para convencer. Y muy amablemente me dijeron, mire, 500 pesos es una miseria. Nosotros lo que le proponemos es que renuncie a la relación de dependencia, firma un contrato y a partir de ese momento le pagamos el doble. Y yo le contesté, ¿pero ustedes son conscientes de que 500 pesos es una miseria? Y dice, sí, claro, se lo acabamos de decir. Y digo, bueno, mire, 1.000 pesos son 2 miserias. Que a mí no me mueve nada. Yo prefiero seguir por 500 pesos, pero sentirme libre. No, que me firmen un contrato por 2 años y yo no sé qué va a pasar dentro de 2 años. Pero yo me siento libre. Déjeme con 500 pesos. Y firmaron todos los árbitros, a pesar de que yo me acuerdo que una vez un viaje a Montevideo le advertí a Elizondo, le dije, mirá, pero terminaron firmando todo. El único que no firmó fui yo. Y me sorprendió el retiro del arbitraje cobrando 500 pesos. Yo dirigía Boca, River y Boca con 500 pesos. Una locura. Estamos conversando con Javier Castrilli. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, el tema de Cinema Paradiso, dirigido por Ennio Morricone. Escuchábamos Cinema Paradiso, el tema, la versión dirigida por Ennio Morricone, que eligió Javier Castrilli para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Bueno, vos no me advertiste que iba a tener que explicar el motivo. Era la sorpresa. Si no ibas a prepararlo. Mirá, uno está pensando en voz alta, ¿no? Sí. Yo creo que da explicación porque lo elegí. Se me ocurre, ¿no? Pienso en voz alta, sin filtro, de que quizá uno esté atravesando, te imaginas, yo acabo de cumplir 63 años. Uno comienza a hacer esa, digamos, esa visualización del pasado y extraer conclusiones. Y la película Cinema Paradiso es un raconto, una especie de recopilación de toda una vida, ¿no? Una vida con mucho sentimiento, con mucho afecto, con mucho apego a determinados símbolos, y que ineludiblemente genera la emoción en el espectador, porque obviamente en muchos pasajes de esa expresión cinematográfica uno se siente identificado por su niñez, por su juventud o por su adultez. Entonces, más allá de que esta supercreación de Ennio Morricone ya de por sí es una pieza inigualable, y creo que únicamente es posible mentes realmente talentosas y extraordinarias que puedan dar a luz semejante pieza, ¿no? Semejante expresión musical. Por eso siempre el tema ese de Cinema Paradiso me pareció extraordinario, por eso lo dije. En una etapa de tu vida estuviste involucrado en política, con diferentes partidos en los que te tocó ocupar puestos, diferentes cargos. Dijiste en alguna entrevista que la política te resultó como una pintura impresionista. Más te acercás a la pintura y más se degrada. ¿Por qué te involucraste en política? Porque forma parte de la naturaleza de las personas, cambiar la realidad que nos rodea, ¿o no? A mimetizarse y naturalizar lo que nos rodea y acostumbrarse. Yo nunca me acostumbro. Soy el eterno insatisfecho. Siempre veo algo que se puede mejorar y no me quedo en la vereda de la contemplación, en la vereda de la crítica. No, yo me cruzo, me involucro, participo. Y cuando se me comenzaron a presentar oportunidades, lo hice, sin mezquinar esfuerzos, sin medir consecuencias. Perdí mucho dinero, me hice muchos enemigos, pero también conocí mucha gente muy buena, muy valiosa. Y siempre lo hice desde lugares de debilidad, que fueron partidos vecinales. Y la única vez que lo hice últimamente, en el año 2013, 2015, que me llegó Emilio Monzó en La Matanza, faltando una semana para que cierren las listas, me llamaron y me dijeron, mire, le proponemos ocupar el primer lugar como concejal. Y yo quería ser candidato a intendente. Yo le dije, no, yo quiero cambiar la realidad. Le dije, guárdenselo. Yo soy candidato a intendente o no, nada. Entonces me decían, pero miren, el escenario indica como que vamos a perder. Diciendo, agarra esto que es seguro. Nada, buscate a otro. Nada, candidato a concejal. Y no fue. Existieron presiones para que, obviamente, de eso se trata la política, ¿no? Presiones para que fuera otra. Sí. Generadas incluso por Fernando Niembro, por personas que eran amigos del que fuera presidente. Yo no. Entonces, yo sentí como que me desplazaron. Entonces eso generó en mí un rechazo total, ¿no? Por eso esa declaración, uno desde afuera, muchas son las veces que se imagina a determinadas personas que son de una manera, pero después se aproxima y va tomando conocimiento de que son de otra.
que forma parte también de la política, de todo cómo se vende, cómo se presenta, las leyes del marketing, el estudio de las formas externas, cómo vende decir esto de esta manera y no de la otra, y pronunciando estas palabras y no las otras, porque están estudiadas por personas que estudian el comportamiento humano y las necesidades y las debilidades, para que a través de los mensajes sean cautivados y sean seducidos por lo que uno dice. Entonces, todo eso medio como que te va desencantando también, ¿no? En mi caso personal, uno siempre dio rienda suelta a lo que pensaba y a lo que sentía. Y la enorme mayoría de las veces adopté un comportamiento no político, un comportamiento para nada simpático o seductor o conciliador para lo que necesita la política. Muchos tendrán todo el derecho de decir, bueno, así le fue, y sí es probable. Pero bueno, uno responde a su naturaleza. ¿Volverías a trabajar en política, a algún cargo, si te convocaran? Siempre que exista la posibilidad de cambiar la realidad, yo no tengo problema. Las veces, a ver, más que en política, las veces que tuve contacto con la política fue a través de la función pública, claro, como técnico, no sí, como político, ¿no? Y tanto en la seguridad como en el deporte. Cuando fui convocado, yo trabajé mucho más de 10 años en la función pública, en distintas épocas y en los 3 estamentos del Estado, desde nación, pasando por provincia y llegando al municipio. Y con todos los partidos políticos. Estuve en Pinamar como director de... Y viste lo que dicen, sí, que cambió de opinión. Y sí, es cierto, claro, porque estuve en todo. Pero tengo una particularidad. Yo llego con el poder y me bajo. Al revés de lo que hacen los... Yo cambio cuando estoy arriba, me voy. Porque los conozco, entonces me voy. Pego el portazo y me voy, renuncio. Al revés de lo que cambian para llegar al poder, ¿no? Pero bueno, por eso te decía, uno siempre tiene que tener hipótesis de conflicto y de qué manera, desde dónde y hasta dónde, qué es lo que estás dispuesto a soportar. De manera tal que cuando te ocurren los hechos, vos no te sentís sorprendido. Claro. Vos ya sabés cuál es el límite, ¿sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos no vas a permitir que un jugador te insulte. Claro. Entonces vos decís, pues, ¿el límite cuál es? El insulto. Ahora viene el jugador, porque se forma parte del idioma del fútbol. Javier! ¡Cobra una para nosotros, todas para ellos! Y vos le vas a hacer una amarilla. No lo vas a echar. ¿Entendés? Vos siempre tenés que preocuparte, vos te haces la pregunta, ¿me está insultando? No, no te está. Por eso es importante también como político, las personas que sepan hasta dónde van a ir, hasta dónde van a soportar. Si vos sos funcionario público y vos querés cambiar la realidad, vos no podés estar calentando un lugar solamente porque vas a cobrar un dinero, un sueldo. ¿Por qué? Porque ese dinero es público, te tiene que doler. Entonces, si vos sabés que te recortaron todo, que no podés hacer nada, o porque te asfixian económicamente y no te dan presupuesto, o porque te están esmerilando las facultades tuyas y no tenés poder. Entonces vos decís, ¿qué hago? Y muchos de los que te rodean te van a decir, y quedate, Javier, dejate joder, ¿cómo te vas a ir? Vos te vas de todos lados. Tenés que aguantar. Y vos interiormente tenés que decir, ¿aguantar qué? Que te forren, que te ninguneen, que te subestimen. No, viejo. No, vos preferís quedarte sin laburo y salir a laburar y romperte el culo. Pero nunca hay que perder el respeto por uno mismo. Porque con los que están en el poder, muchos de los que están en el poder, te subestiman. Y la única contraprestación que uno siempre les pidió cuando te convocan y te usan el nombre,
es que te dejen hacer lo que vos considerás que se tiene que hacer. Ahora, si vos ves que no te dan las posibilidades para hacerlo, te tenés que ir. En forma silente, sin alaraca, vos, ¿qué vas? Me siguen llamando, algunos me siguen llamando, sí, Javier, qué sé yo, pero ¿cómo no estás más? Bueno, ahora no, pero digamos, no estás más en... No. Me fui de 7 meses. Javier Castelli, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Al contrario, el agradecido soy yo, les mando un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana, en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Bajamos los cortes un 52%, mejorando la calidad de servicio para más de 3 millones de familias. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina.